El zumbido monótono del aire acondicionado de nuestro sedán apenas lograba combatir el calor que sentía subiendo por mi cuello, y no tenía nada que ver con la temperatura exterior de la Ciudad de México. Era un calor interno, una mezcla tóxica de ansiedad, resentimiento y una culpa estúpida que había aprendido a cargar desde que tenía 22 años. Mis dedos, con la manicura francesa que me había hecho apresuradamente la noche anterior, acariciaban el borde afilado del sobrecolor crema que descansaba en el bolsillo interior del saco de mi esposo, Esteban. 50,000 pesos. 50,000 pesos en efectivo, en billetes de 500 y 1,000, recién sacados del banco ayer por la tarde. Miré por la ventana mientras el paisaje urbano de edificios de oficinas y tráfico caótico daba paso gradualmente a las zonas más exclusivas, donde los jardines estaban perfectamente podados y las calles parecían pertenecer a otro país. Nos dirigíamos al salón de eventos El Paraíso, un nombre que me parecía una broma cruel del destino. Íbamos al paraíso, pero yo sentía que descendía lentamente, kilómetro a kilómetro, hacia mi propio infierno personal. Mireya, amor. La voz de Esteban rompió mis pensamientos circulares. Su mano derecha dejó la palanca de velocidades y cubrió la mía, que estaba apretando la tela de mi vestido azul marino hasta dejar mis nudillos blancos. Su tacto era cálido, firme, el ancla que me impedía salir flotando hacia un ataque de pánico. ¿Estás segura de esto?, preguntó él, con esa calma que a veces me salvaba y a veces me irritaba. Todavía podemos dar la vuelta en el siguiente retorno. Podemos dejar el sobre en la recepción, firmar el libro de visitas e irnos. Nadie te culparía, Mireya. Nadie que conozca la historia completa. Suspiré, un sonido tembloroso que escapó de mis labios y delató más cansancio que resignación. Me giré para mirarlo. Esteban se veía guapo con su traje gris, pero sus ojos reflejaban la misma frustración que yo sentía. Él sabía la verdad. Él era el único testigo de las noches de insomnio, de las lágrimas silenciosas en el baño, de los estados de cuenta bancarios que revisábamos mes tras mes con un nudo en el estómago. No puedo, Esteban. Sabes que no puedo, le respondí, mi voz sonando pequeña dentro del coche. Es mi única hermana. Si no aparezco, o si nos vamos temprano, mi madre nunca me lo perdonará. Se pasará los próximos 10 años diciéndole a todo el mundo que soy la villana de la historia, la hermana mayor amargada y celosa que no soporta ver feliz a la pequeña Yaritza. Ya escucho su voz en mi cabeza, Mireya siempre ha sido tan difícil, tan egoísta. Esteban apretó los labios, formando una línea dura que aparecía cada vez que mencionaba a mis padres. Él había visto la transferencia bancaria que hice hace apenas 30 días. Él me había sostenido mientras yo lloraba de una mezcla de alivio y furia en el suelo de nuestra cocina, con el teléfono en la mano, confirmando que el último pago de la hipoteca de la casa de mis padres había sido procesado. 12 años. 12 malditos años de mi vida. De nuestro dinero. De nuestros sueños pospuestos. De vacaciones canceladas y coches que no cambiamos. Todo vertido en ese pozo sin fondo que era la casa de mi infancia en la colonia Roma Sur. 50,000 pesos es demasiado regalo, Mireya, murmuró Esteban mientras giraba el volante para entrar al imponente estacionamiento del lugar. El ballet parking ya estaba corriendo hacia nosotros. Especialmente después de que pagaste la banda de música versátil, el servicio de flores importadas y, por si fuera poco, liquidaste su deuda hipotecaria hace un mes. Estás regalando dinero que podríamos usar para nosotros. Es para que empiecen bien, repetí mecánicamente las palabras que mi madre, Celia, me había taladrado en la cabeza durante las últimas semanas a través de mensajes de voz de 3 minutos. Yaritza y Fabián son jóvenes, necesitan apoyo para arrancar. Yo ya tengo mi vida resuelta, ¿no? Soy la directora de finanzas, la exitosa, la fuerte. Eso es lo que siempre dicen para justificar por qué me exprimen. Eres exitosa porque trabajas 16 horas al día, no porque te caiga el dinero del cielo, replicó Esteban, deteniendo el coche. El ballet abrió mi puerta. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a perfumes caros y flores frescas. Bajé del auto, alisándome el vestido. No era nuevo.
Lo había usado en 2 bodas anteriores y en una cena de la empresa. No había tenido tiempo, ni ganas, ni honestamente el dinero sobrante este mes, para comprar algo nuevo. Todo mi bono trimestral se había ido en los preparativos de esta boda de ensueño y en ese cheque final al banco para liberar las escrituras de la casa de mis padres. Caminamos hacia la entrada. El lugar era, tengo que admitirlo, espectacular. Arcos de rosas blancas y orquídeas enmarcaban el camino. Una alfombra roja se extendía hasta el vestíbulo. Había música de violines en vivo flotando en el aire. Todo gritaba lujo. Un lujo que mis padres, teóricamente, no podían permitirse. O al menos, eso me habían dicho cada mes durante 12 años cuando me pedían que pagara la hipoteca porque apenas tenían para comer y las medicinas. Sentí una náusea repentina. Vamos a entrar, le dije a Esteban, tomándolo del brazo con fuerza. Vamos a sonreír, vamos a entregar este maldito sobre, y vamos a sobrevivir a la noche. Solo necesito que no me sueltes. Nunca, prometió él. Dimos el primer paso hacia la alfombra roja, sin saber que al final de ese camino no nos esperaba una fiesta, sino la traición más grande de mi vida. Mira quiénes están ahí, susurró Esteban al oído, con un tono de disgusto que apenas logró disimular bajo una sonrisa social. En la entrada del gran salón, bajo un candelabro de cristal que debía costar más que mi coche, estaban mis padres recibiendo a los invitados. Rogelio y Celia. Me detuve en seco, mis tacones hundiéndose ligeramente en la alfombra roja. La imagen que tenía frente a mí chocaba violentamente con la narrativa de pobreza que había escuchado durante más de una década. Mi madre, Celia, llevaba un vestido de seda color champán, ajustado al cuerpo, con incrustaciones de cristal que brillaban bajo la luz artificial. Lo reconocí de inmediato, lo había visto en el escaparate de una boutique exclusiva en Polanco hace un mes, cuando pasé por ahí rumbo a una reunión. Recordaba el precio porque me había parecido obsceno, 25,000 pesos. En ese momento pensé, ¿quién gasta eso en un vestido? Ahora tenía la respuesta, mi madre, la mujer que la semana pasada me lloró por teléfono diciendo que no tenía dinero para el recibo de la luz. A su lado, mi padre, Rogelio, lucía un smoking negro impecable, que claramente no era rentado. Se veía hecho a medida, ajustándose perfectamente a sus hombros anchos. En su muñeca izquierda, brillaba un reloj dorado. No estaba segura de si era un Rolex auténtico o una muy buena imitación, pero el simple hecho de que lo llevara puesto mientras yo había pagado su deuda hipotecaria me hizo sentir un sabor metálico en la boca. Sentí una punzada en el estómago, aguda y caliente, como si me hubiera tragado una piedra volcánica. Dijeron que no tenían dinero para el traje del novio, susurré, sintiendo como la sangre se me agolpaba en las sienes, latiendo al ritmo de los violines. Mamá me dijo, jurando por la Virgen, que tendría que usar su vestido viejo de hace 20 años, el beige que usó en la boda de la prima Sofía. Me hizo sentir tan culpable que casi le ofrezco pagarle el vestido también. Esteban me pasó el brazo por la cintura, apretándome con fuerza protectora. Respira, Mireya. No hagas una escena aquí. Solo vamos a entrar, saludar y buscar nuestra mesa. Nos acercamos a la línea de recepción. Mi madre nos vio. Su sonrisa, que había estado radiante mientras saludaba a los invitados anteriores, vaciló por una fracción de segundo. Fue un parpadeo, un glitch en su actuación, una mezcla de molestia y cautela, antes de volver a encender esa falsedad ensayada que usaba en público. Mireya. Esteban. Y llegaron. Exclamó, pero sus pies no se movieron ni un centímetro hacia nosotros. No hubo abrazo. No hubo beso en la mejilla. En su lugar, sus ojos pasaron por encima de mi hombro y se iluminaron de verdad. Don Roberto. Doña Lupe. Qué honor que hayan venido. Qué alegría. Nos ignoró. Literalmente nos dejó con la palabra en la boca para abalanzarse sobre una pareja mayor que venía detrás de nosotros. Eran, si no me equivocaba, socios del padre de Fabián. Gente con dinero. Gente importante. Me quedé allí, parada como una idiota, con los brazos medio levantados para un saludo que nunca se consumó. Mi padre, al menos,
tuvo la decencia de mirarme. Me dio una palmada distraída en el hombro, como quien saluda a un empleado eficiente. ¿Te ves bien, hija? Oye, ¿viste a los padres de Fabián? Están allá adentro. Son dueños de una cadena de hoteles en la Riviera Maya. Gente de mucho nivel. Compórtate, ¿eh? Nada de tus caras largas ni tus comentarios sarcásticos. Hoy todo tiene que ser perfecto para tu hermana. Hola, papá. Te ves muy elegante, dije, tratando de no mirar fijamente el reloj dorado. Muy próspero para alguien que estaba en bancarrota el mes pasado. Hay que estar a la altura, respondió él, hinchando el pecho y ajustándose la pajarita, ignorando mi dardo. Hoy es el día más importante para esta familia. Yaritza se merece lo mejor. El más importante, pensé, sintiendo cómo las uñas se me clavaban en las palmas. ¿Más importante que el día que me gradué con honores de la maestría? ¿Más importante que el día que terminé de pagar su deuda para que no vivieran en la calle? Aparentemente sí. Su mesa es la número 15, dijo mi madre, volviendo su atención a nosotros por un segundo, solo para darnos instrucciones. Es que tuvimos que hacer unos ajustes de última hora. Los socios de Fabián necesitaban estar cerca de la pista. Ustedes entienden, son compromisos. Pasen, pasen, no estorben en la entrada. La mesa 15. Miré el croquis en la entrada del salón. La mesa 15 estaba al fondo, en una esquina oscura, peligrosamente cerca de la puerta de servicio de la cocina y los baños. Lejos de la familia, lejos de la acción, escondidos como parientes pobres de los que se avergüenzan. Esteban me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió, conteniendo su propia furia. Sus ojos lanzaban dagas a la espalda de mi madre. Vamos, dijo él, con la mandíbula tensa. Necesito un trago fuerte. ¿Y tú también? Caminamos a través del salón, cruzando miradas con tías y primos que estaban sentados en mesas mejores. Me sentí pequeña, insignificante. Pero sobre todo, me sentí estúpida. Estúpida por haber creído, aunque fuera por un momento, que mi sacrificio de 12 años me había ganado un lugar en esa mesa principal. La mesa 15 resultó ser exactamente lo que temía. A nuestro lado estaban sentados unos primos lejanos del lado de mi padre que no había visto en 10 años, y una tía abuela sorda que se la pasó quejándose a gritos de que la sopa estaba fría. Desde nuestra posición, teníamos una vista perfecta de la puerta oscilante de la cocina, por donde salían los meseros con bandejas de plata, y una vista terrible de la mesa de honor. La cena fue un desfile de ostentación. Primero, una crema de langosta con trozos reales de carne, seguida de un filete miñón en salsa de vino tinto que se deshacía en la boca. Comí mecánicamente, cada bocado tenía el sabor amargo de la ironía. Calculaba mentalmente el costo por plato. 1.500 pesos, mínimo. Multiplicado por 200 invitados. 300.000 pesos solo en comida. ¿De dónde había salido este dinero? Yaritza trabajaba medio tiempo como recepcionista en un gimnasio boutique y gastaba todo su sueldo en ropa y tratamientos faciales. Fabián se autodenominaba emprendedor en serie, lo que en mi experiencia significaba que tenía muchas ideas brillantes, un Instagram muy activo y ninguna fuente de ingresos estable. Mis padres. Tenían que ser mis padres. Pero, ¿cómo? Señoras y señores, la voz del maestro de ceremonias resonó en las bocinas distribuidas por todo el salón, interrumpiendo mis cálculos. Por favor, un minuto de silencio y atención. Es momento de las palabras de los padres de la novia. Las luces del salón se atenuaron, dejando solo un foco cenital iluminando la mesa principal. Rogelio y Celia se pusieron de pie. Se veían regios, como los patriarcas de una dinastía poderosa. Mi madre tomó el micrófono primero. Su mano temblaba ligeramente, un toque teatral que ella dominaba a la perfección. Queridos amigos, compadres, familia, comenzó Celia, su voz quebrándose en la segunda palabra con una emoción ensayada. Hoy mi corazón estalla de alegría. No tengo palabras para describir lo que siento al ver a mi niña, a mi pequeña Yaritza, convertida en una mujer tan hermosa, es el mayor logro de mi vida. Me removí incómoda en la silla dura.
¿El mayor logro? Sentí la mirada de Esteban quemándome el costado de la cara, pero no me atreví a mirarlo. Sabía que si cruzábamos miradas, yo explotaría. Mi padre tomó el micrófono, pasándose una mano por el cabello engominado. Su madre tiene razón. Siempre hemos querido lo mejor para nuestras hijas. Hizo una pausa dramática. Hemos trabajado duro toda la vida. Nos hemos sacrificado. Hemos dado nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas para que a ellas no les falte nada. Para que tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos. Apreté los dientes tan fuerte que escuché un chasquido en mi mandíbula. ¿Su sudor? ¿Su sacrificio? Quise gritar. Quise ponerme de pie y gritarles a todos la verdad. Yo había trabajado turnos dobles en Navidad. Yo había renunciado a mis vacaciones durante 7 años seguidos. Yo había conducido un Chevy 2005 que se calentaba cada 2x3 y olía a gasolina, mientras ellos me exigían que pagara la mensualidad de la casa puntualmente antes del día 5. Yo había sido su plan de retiro, su seguro de vida, su banco personal. Y por eso, continuó mi madre, recuperando el micrófono y sacando una carpeta de cuero azul oscuro de debajo de la mesa, como un mago a punto de revelar su truco final. Queremos darles a Yaritza y Fabián algo que les permita comenzar su vida con el pie derecho. Algo que simbolice la estabilidad y el amor incondicional de esta familia. Hubo un silencio expectante en el salón. Incluso los meseros se detuvieron. Yo sentí un frío repentino recorriéndome la espalda, una premonición oscura que me heló la sangre. Conocía esa carpeta. La había visto en el escritorio del notario hace un mes, cuando fui a firmar la liberación de la hipoteca. Yaritza, hija, acércate, dijo mi madre con dulzura. Mi hermana se levantó de su silla. Su vestido de 3 metros de cola se arrastró por el suelo. Se llevó las manos a la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos no mentían. Brillaban con anticipación. No había shock, había codicia. Ella sabía. Ella lo sabía. Tu padre y yo hemos decidido que no hay mejor lugar para formar una familia y echar raíces que el hogar donde creciste, donde fuiste tan feliz. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo, dejando un vacío doloroso en mi pecho. Aquí están las escrituras, anunció mi padre, levantando la carpeta azul en el aire para que todos la vieran, triunfante. Les regalamos la casa familiar. Nuestra casa en la Roma. Libre de deudas, totalmente suya. Felicidades, hijos míos. El salón estalló. Gritos de «Bravo», «Qué generosidad», esos son padres. Los aplausos fueron atronadores. Vi a Yaritza abrazar a Fabián, saltando de alegría. Vi a mis padres sonriendo, bañándose en la adoración de la multitud, aceptando los elogios como si fueran los mayores filántropos del mundo, como si acabaran de donar un riñón. Y yo me quedé congelada en la mesa 15. Mis manos estaban muertas sobre el mantel blanco. Esa casa. Esa maldita casa. La casa que yo acababa de terminar de pagar hace 30 días con el dinero de mis ahorros, de mi vida. La regalaron. Sin consultarme. Sin avisarme. Sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos mientras lo hacían. El sonido de los aplausos se volvió sordo y distante, como si estuviera sumergida bajo el agua. Todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. Vi a Fabián abrazar a mi padre, dándole palmadas en la espalda, riendo como si acabaran de ganar la lotería. Vi a mi madre besar la frente de Yaritza y secarle las lágrimas falsas con un pañuelo de encaje. Y vi, con una claridad dolorosa y cristalina, la verdad que había estado negando durante años. Yaritza no estaba sorprendida. Esa era la clave. No había ni una pizca de asombro genuino en su rostro. Su reacción estaba coreografiada. Ella sabía que recibiría la casa. Probablemente lo habían planeado durante esas cenas de domingo a las que se les olvidaba invitarme. ¿Y Mireya? La voz de Esteban sonaba alarmada, atravesando la niebla en mi cerebro. Me puse de pie. Mis piernas temblaban violentamente, pero una fuerza volcánica empezaba a despertar en el centro de mi pecho. No era tristeza.
No todavía. La tristeza vendría después, en las noches solitarias. Ahora era una rabia pura, incandescente, una furia bíblica. Vámonos, dije. Mi voz sonó extraña, gutural, irreconocible para mis propios oídos. ¿Ahora? Todavía no cortan el pastel, y la gente va a notar si nos vamos en medio del brindis, susurró Esteban, mirando a su alrededor con preocupación. Vámonos, Esteban. Siseé, girándome tan bruscamente que mi codo golpeó la copa de vino tinto. La copa cayó en cámara lenta, estrellándose contra el suelo de mármol y salpicando el vestido de la tía abuela sorda, pero ni siquiera me detuve a pedir perdón. Caminé hacia la salida como un autómata. Tuve que pasar forzosamente cerca de la pista de baile, cerca de la mesa principal donde ocurría la celebración de mi desgracia. Mis padres estaban rodeados de un séquito de admiradores que los felicitaban por su increíble generosidad. ¡Qué gesto tan noble, Rogelio!, decía un tío rico, palmeando el hombro de mi padre. Darles la casa a los chicos hoy en día, con lo difícil que está la situación inmobiliaria, eso es amor de padres, carajo. Uno hace lo que sea por la familia, respondió mi padre, con falsa modestia, tomando un sorbo de champán. Mi madre me vio pasar por el rabillo del ojo. Su sonrisa vaciló. Por un segundo, vi miedo real en sus ojos. Ella sabía. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Sabía que yo había escuchado. Intentó desviar la mirada, fingir que hablaba con alguien más, pero yo me detuve. Solo por un segundo. Me detuve a 2 metros de ellos. El ruido de la fiesta pareció detenerse en nuestra pequeña burbuja de tensión. La miré fijamente. No grité. No hice un escándalo. Simplemente la miré con 12 años de dolor, de transferencias bancarias, de privaciones y de amor no correspondido acumulados en mis ojos. Ella tragó saliva visiblemente y se ajustó el collar de diamantes falsos con nerviosismo. «Mireya, hija, ¿ya te vas?», preguntó, alzando la voz para que los demás escucharan, fingiendo inocencia y sorpresa. «Pero si apenas empieza lo bueno. Viene el mariachi». «Disfruta tu fiesta, mamá», dije, y mi voz fue tan fría y cortante que el tío rico dejó de sonreír y dio un paso atrás. «Disfruta de tu generosidad. Espero que valga la pena el precio que pagaste». Salí del salón antes de que pudiera responder, antes de que pudiera tejer otra mentira. Esteban me siguió de cerca, recuperando el sobre con los 50,000 pesos del centro de mesa donde lo habíamos dejado por error al inicio de la cena. «Esto se viene con nosotros», murmuró él, guardándolo en su saco. «Ni un peso más». Caminamos por el estacionamiento casi corriendo, como si estuviéramos huyendo de una escena del crimen. El aire de la noche se sentía helado contra mi piel sudorosa. Llegamos al coche. Entré y cerré la puerta con un golpe sordo que resonó en el silencio del estacionamiento. Esteban entró, cerró su puerta y arrancó el motor. Pero no avanzó. Me miró, esperando el estallido. Sabía que venía. Y llegó. Solté un grito. Un grito desgarrador, animal, que rasgó mi garganta y llenó el pequeño espacio del auto. Golpeé el tablero acolchado con los puños cerrados 1, 2, 3 veces, hasta que mis manos dolieron. ¿La regalaron? «La regalaron, Esteban». Gritaba entre sollozos histéricos, mi cuerpo convulsionándose. 12 años. Pagué cada centavo. Cada maldito ladrillo de esa casa es mío. Yo pagué el techo que los cubre. Yo pagué el suelo que pisan. Esteban me atrapó las manos antes de que me lastimara. Me atrajo hacia su pecho, maniobrando sobre la consola central, y me abrazó fuerte, dejándome mojar su camisa cara con mis lágrimas de furia y rímel negro. «Lo sé, mi amor, lo sé. Son unos, no tengo palabras para describir lo que son». «¿Cómo pudieron?», balbuceé, sintiéndome como una niña pequeña y desamparada. El mes pasado mamá me dijo que no tenían para pagar la luz. Yo les pagué la luz, Esteban. Y ahora, regalan la casa. Mi casa. Ya no es su casa, Mireya, dijo Esteban suavemente, pero con una firmeza de acero.
Y ya no es tu problema. Se acabó. Me separé de él, limpiándome las lágrimas con rabia, manchándome la cara de negro. No tienes idea, Esteban. No tienes idea de lo que esto significa. No solo me robaron el dinero. Me robaron la vida. 12 años pensando que estaba salvando a mi familia, que estaba siendo la hija buena, y solo estaba financiando la herencia de Yaritza. Fui su cuenta de ahorros con patas. Miré hacia el salón iluminado a lo lejos, donde la música seguía sonando y mi familia celebraba su gran estafa. Vámonos a casa, dije, exhausta, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Llévame lejos de esta gente. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Las luces de la carretera pasaban como estrellas fugaces distorsionadas por mis lágrimas. Con cada kilómetro que nos alejábamos del paraíso, la adrenalina de la furia empezaba a bajar, dejando paso a una claridad dolorosa. Mi mente viajaba más y más atrás en el tiempo, conectando puntos que antes me negaba a ver. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pregunté de repente, rompiendo el silencio espeso. Mi voz sonaba ronca. Esteban sonrió tristemente, sin apartar la vista del camino oscuro. Claro que me acuerdo. En la biblioteca de la universidad, en el área de posgrados. Tú estabas comiendo un sándwich de jamón y queso que se veía muy triste, envuelto en una servilleta. Era lo único que podía pagar, dije, sintiendo el nudo en la garganta apretarse otra vez. Tenía 22 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo de verdad como analista junior. Ganaba 8,000 pesos al mes. Me sentía rica. Cerré los ojos y me transporté a ese día. El día que empezó mi condena. Recordé llegar a casa con mi contrato firmado, emocionada por invitar a mis padres a cenar tacos para celebrar. Pero al entrar, el ambiente era fúnebre. Encontré a mi padre, Rogelio, sentado en el sofá viejo, con la cabeza entre las manos, y a mi madre llorando histéricamente en la cocina, con un papel arrugado en la mano. El banco llamó, me dijo mamá, agarrándome de los brazos con una fuerza desesperada, sus uñas clavándose en mi piel. Van a quitarnos la casa, Mireya. Tu padre perdió el bono de productividad, y con su lesión de espalda, no podemos pagar la mensualidad. Se ha acumulado. Nos van a echar. Vamos a terminar en la calle como pordioseros. Yo era joven. Era ingenua. Y amaba a mis padres con esa lealtad ciega y estúpida que tienen los hijos mayores en nuestra cultura. No se preocupen, les dije, sintiéndome la heroína de la película. Yo ayudaré. Mi sueldo, puedo darles mi sueldo. Puedo arreglarlo. No sabía que estaba firmando un contrato con el diablo. Al principio, era solo una ayuda temporal mientras papá se recupera. Pero luego, papá no encontraba trabajo acorde a su experiencia y dignidad. Luego, mamá necesitaba medicinas caras para los nervios. La ayuda temporal se convirtió en mi obligación mensual, tan ineludible como los impuestos. 12 años, Esteban, susurré en la oscuridad del coche, golpeando suavemente mi rodilla. 12 años donde cada aumento de sueldo, cada bono de Navidad, cada peso extra iba directo a esa cuenta de hipoteca. ¿Recuerdas cuando queríamos ir a Italia por nuestro 5º aniversario? Teníamos los boletos apartados. Lo recuerdo perfectamente, dijo Esteban, su voz tensa. Tu madre te llamó a las 2 de la mañana llorando porque se había roto la tubería del baño principal y no tenían a quién recurrir, y que el agua estaba arruinando los cimientos. Y les di el dinero del viaje. Cancelamos Italia. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. Y una semana después, vi en Facebook que le habían comprado a Yaritza una MacBook Pro nueva porque la pobre la necesitaba para sus proyectos de la universidad, aunque estudiaba algo que apenas requería una computadora. Esa era la dinámica. Yo era el banco, la proveedora, la adulta responsable sin derecho a quejas. Yaritza era la niña, la princesa, la que merecía ser mimada porque era más sensible y no aguantaba la presión como Mireya. Mientras yo usaba zapatos remendados y trajes sastre comprados en liquidación para ir a la oficina, Yaritza estrenaba zapatillas de marca cada temporada.
Mientras yo conducía mi viejo Chevy que temblaba al pasar los 80 kilómetros por hora, a Yaritza le pagaban los Ubers para que no se cansara en el transporte público. Siempre pensé que algún día lo reconocerían, confesé, sintiendo una lágrima solitaria y caliente rodar por mi mejilla. En el fondo, tenía esta fantasía estúpida. Pensé que cuando la casa estuviera pagada, harían una comida y me dirían, gracias, hija. Gracias por salvarnos. Esta casa es tu legado. Pensé que la casa sería, no sé, algo de todos. Un lugar donde siempre tendría un refugio. Nunca fue de todos, Mireya. Siempre fue el plan B para su jubilación o, como vimos hoy, el premio gordo para su hija favorita. Tú solo eras el medio para un fin. Me dolía el pecho. Físicamente me dolía, como si me hubieran arrancado algo vital. No eran celos de hermana adolescente. Era la injusticia sistémica. La asimetría brutal del amor de mis padres. Yo había comprado su amor con cheques mensuales durante una década, y resultó que la moneda con la que pagué estaba devaluada. Yaritza tenía su amor gratis, solo por existir. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, mirando mis manos vacías en el regazo. Que si me hubieran pedido la casa para Yaritza, si me hubieran sentado como adultos y me hubieran dicho, hija, sabemos que tú la pagaste, pero tú tienes éxito y tu hermana lo necesita más, tal vez, solo tal vez. Hubiera dicho que sí. O hubiéramos llegado a un acuerdo justo. Pero robarla, hacerlo a mis espaldas, planearlo en secreto y anunciarlo en una fiesta como si fuera su regalo, eso es imperdonable. Eso demuestra que sabían que estaba mal, concluyó Esteban, entrando en nuestra calle. Por eso no te dijeron nada. Sabían que era un robo. Y prefirieron pedir perdón, o ni eso, que pedir permiso. El coche entró en nuestro garaje. Nuestra casa. Un departamento moderno que Esteban y yo habíamos comprado con mucho esfuerzo, aparte de la hipoteca de mis padres. Y, por supuesto, nuestra joya oculta, la villa en el lago. Mi refugio. El único lugar que mis padres no habían tocado, todavía. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, y mi mente volvió obsesivamente al pasado, desenterrando los detalles de cómo había permitido que esto sucediera. Necesitaba entender en qué momento perdí el control de mi propia vida. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tsunami, hace 12 años. Estaba sentada en la cocina de azulejos amarillos de la casa de mis padres. Olía a frijoles refritos y a humedad. Frente a mí, sobre la mesa cubierta con un hule de frutas, había una pila de sobres con el logotipo rojo del banco, aviso de embargo. Mi padre, Rogelio, caminaba de un lado a otro, cojeando exageradamente. Es una injusticia, Mireya, decía, agitando un cigarro en el aire. 30 años trabajando como un burro para esa empresa y me despiden por una lesión. Y ahora el banco, esos buitres quieren mi casa. La casa donde tú naciste. Mi madre, Celia, estaba sentada frente a mí, agarrando mi mano con sus dos manos frías. Lloraba en silencio, esas lágrimas que caen perfectas y te rompen el corazón. No sé qué vamos a hacer, hija. Tu hermana Yaritza está en la preparatoria, necesita estabilidad. Si nos echan, ¿a dónde iremos? ¿A vivir debajo de un puente? ¿Qué va a pasar con los estudios de tu hermana? Ella no es fuerte como tú. Ella no aguantaría la vergüenza. Yo tenía mi primer cheque en la bolsa. Sentía el poder del dinero propio por primera vez. Y sentía la culpa católica pesando sobre mis hombros. ¿Cuánto es la mensualidad? Pregunté, mi voz temblando. 8,000 pesos, dijo mi padre, deteniéndose. Más los intereses moratorios. Necesitamos pagar 50,000 de golpe para detener el embargo y luego seguir con las mensualidades. 8,000 pesos. Era exactamente mi sueldo entero. Papá, eso es todo lo que gano. Es temporal, mija, dijo él, mirándome a los ojos con esa intensidad que yo confundía con honestidad. Solo unos meses. En cuanto gane el juicio laboral, te lo devuelvo todo. Te lo juro por la tumba de mi madre.
Solo necesitamos que saques un préstamo a tu nombre para el pago inicial y te hagas cargo unos meses. Tú tienes buen historial, eres joven, los bancos confían en ti. A nosotros ya nos cerraron las puertas. Por favor, Mireya, suplicó mi madre, besando mis manos. Eres nuestra única esperanza. Eres la columna de esta casa. Dios te lo va a multiplicar. Y firmé. Fui al banco al día siguiente. Pedí un préstamo personal con una tasa de interés altísima. Pagué el atraso. Y empecé a depositar mi sueldo. Mes tras mes. El juicio laboral de papá nunca se ganó. O si se ganó, nunca vi el dinero. A los 6 meses, cuando sugerí que quizás Yaritza podría trabajar los fines de semana o cambiarse a una escuela pública para ayudar, mi madre me miró como si hubiera sugerido venderla como esclava. Mireya. Es una niña. Tiene que concentrarse en sus estudios. No le arruines su juventud con problemas de dinero. Tú eres la mayor, es tu responsabilidad. Así que me callé. Y seguí pagando. Comía atún de lata. Iba caminando al trabajo para ahorrar pasajes. Me convertí en una sombra para que ellos pudieran seguir viviendo bajo la luz. El recuerdo cambió a otra escena, 5 años después. Yo ya tenía 27 años. Había logrado un ascenso a gerente junior, lo que significaba un poco más de dinero, pero mis padres ajustaron sus necesidades mágicamente. Ahora la casa necesitaba impermeabilización. Ahora papá necesitaba terapia física privada. Era el día de la graduación de Universidad de Yaritza. Yo llegué a la ceremonia en autobús, sudando, con un traje que había remendado 2 veces. Me sentía orgullosa de ella, pero también agotada. Al salir de la ceremonia, mis padres nos llevaron al estacionamiento. ¡Sorpresa!, gritó mi padre. Ahí estaba. Un Volkswagen Gol rojo, nuevo de paquete, con un moño gigante en el techo. Yaritza gritó, saltó y abrazó a papá. Es hermoso, papi. Gracias. Yo me quedé paralizada. ¿A papá compraron un coche?, pregunté, sintiendo que el mundo giraba. Pero, la semana pasada me dijiste que no tenías para el predial. Yo pagué el predial. Mi padre me miró con fastidio, como si estuviera arruinando el momento. No seas envidiosa, Mireya. Lo sacamos a crédito. Tu hermana necesita moverse segura. Es una licenciada ahora, no puede andar en metro. ¿Y quién va a pagar las mensualidades?, insistí, sabiendo la respuesta. Pues, entre todos, dijo mi madre, acariciando el cabello de Yaritza. Es un esfuerzo familiar. Tú ganas bien ahora, hija. No nos vas a dejar colgados con esto, ¿verdad? Sería muy feo que le quitaran el coche a tu hermana. Yo sigo andando en autobús, mamá, dije, mi voz quebrándose. Porque quieres, respondió ella, encogiéndose de hombros. Eres coda, Mireya. Siempre guardando el dinero. Aprende a disfrutar, como tu hermana. Coda. Me llamaron coda, tacaña, mientras yo pagaba su casa, su comida, sus servicios y ahora, parcialmente, el coche de mi hermana. Ese día entendí algo, pero no tuve el valor de actuar. Para ellos, yo no era una hija. Era un recurso. Yaritza era la hija. Yo era el cajero automático. Regresé al presente, en mi cama, con lágrimas secas en la cara. Nunca más, susurré en la oscuridad. Se acabó el banco de Mireya. Hola. Si estás sintiendo la misma rabia e impotencia que Mireya en este momento, por favor detente un segundo y dale un me gusta a este video. Ayúdanos a que esta historia llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte la segunda parte donde Mireya finalmente se defiende. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Y quiero leerlos a todos. Seguimos con la historia. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de resistencia mental y silencio absoluto. Bloqueé las notificaciones de mi familia en WhatsApp, pero no tuve el valor de bloquearlos por completo. Una parte masoquista de mí,
esa niña interior que todavía buscaba aprobación, quería ver si tenían la decencia de llamar. Quería ver si existía algún remordimiento. Spoiler, no existía. En cambio, vi el espectáculo a través de las redes sociales. Yaritza subía historias diarias a Instagram desde la cuenta pública que yo espiaba. Renovando mi casita, ponía en una foto donde se veía a un pintor cubriendo el color beige cálido de la sala, que yo había pagado hace 2 años porque mamá decía que la pintura vieja la deprimía, con un gris moderno y frío. Gracias papis por el mejor regalo del mundo, almohadilla bendecida, almohadilla nueva etapa, ponía en otra, posando con las llaves en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Ni una mención a mí. Yo, la fantasma que había financiado esa felicidad con 12 años de mi vida, había sido borrada de la narrativa familiar. Para el mundo, mis padres eran unos santos generosos y Yaritza la hija merecedora. Yo no existía. Me concentré en mi trabajo. Soy buena con los números. Los números son lógicos, fríos, predecibles. Los números no te dicen que te aman y luego te apuñalan por la espalda en una fiesta. Pero la amargura crecía dentro de mí como una enredadera venenosa, apretando mis órganos. Me despertaba a las 3 de la mañana repasando conversaciones antiguas, buscando señales que no vi, gritando en silencio. Tienes que dejar de torturarte, me dijo Esteban una noche, encontrándome en la sala a oscuras, con la luz azul de la laptop iluminando mi cara mientras revisaba viejos estados de cuenta. Ya pasó, Mireya. Perdimos ese dinero. Considéralo el precio de tu libertad. Es un precio alto, sí, pero ya pagaste el rescate. Eres libre. No es el dinero, Esteban. Es la falta de respeto. Es sentir que fui utilizada como un objeto desechable. Y entonces, el teléfono sonó. Era un martes por la noche, alrededor de las 8 de la noche. Vi la pantalla iluminarse sobre la mesa de centro, mamá. Mi corazón dio un vuelco violento. ¿Sería una disculpa? ¿Finalmente se habían dado cuenta de mi ausencia? ¿Habían sentido vergüenza? Contesté, contra mi mejor juicio y contra las señas frenéticas de Esteban para que no lo hiciera. Bueno. Dije, mi voz cautelosa, seca. Mireya, hija. La voz de mi madre sonaba alegre, cantarina, ligera como una pluma. Como si no hubieran pasado 3 semanas de un silencio sepulcral tras la humillación de la boda. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro que contestas! Te hemos extrañado mucho. Tu padre preguntaba por ti ayer. Cerré los ojos, respirando hondo para no gritar. La normalidad en su tono era lo más ofensivo de todo. Era gaslighting puro. Fingía que nada había pasado para que yo me sintiera loca por estar enojada. Estoy bien, mamá. Trabajando mucho. Ya sabes. Ay, tú siempre trabajando. Deberías descansar más, te vas a arrugar joven. Oye, te llamo por algo bonito. Este sábado vamos a hacer una cenita. Una despedida íntima. ¿Despedida? Fruncí el ceño. ¿Se van de viaje? No, tonta. Bueno, algo así. Ya sabes, Yaritza y Fabián ya se están instalando del todo en la casa, y tu padre y yo ya sacamos nuestras últimas cajas. Queremos hacer una última comida todos juntos en la casa antes de entregarles oficialmente las llaves y el espacio a los chicos. Queremos que vengas. Es importante cerrar ciclos en familia. Mamá, no creo que sea buena idea. No tengo nada que celebrar ahí. Por favor, Mireya. Su tono cambió instantáneamente a ese quejido lastimero y agudo que ella había perfeccionado durante años. No seas rencorosa, hija. Eso te hace daño al hígado. Es un momento histórico para la familia. Además, tenemos que hablar contigo. Tenemos una noticia importante. ¿Qué noticia? Me tensé, mis músculos preparándose para un golpe. Ven a cenar y te contamos. Es algo bueno, te va a gustar. Es una solución perfecta para todos. Hazlo por tu padre, que ha estado con la presión alta estos días por todo el estrés de la mudanza.
No querrás darle un disgusto y que le pase algo, ¿verdad? Ahí estaba. La manipulación clásica. La carta de la salud de papá. La usaba cada vez que yo intentaba poner un límite. Miré a Esteban, que negaba con la cabeza, susurrando no vayas. Pero la curiosidad, y esa maldita necesidad patológica de cierre, me ganaron. Necesitaba verlos a la cara una última vez. Necesitaba decirles lo que pensaba sin una multitud alrededor. Está bien, mamá. Iremos el sábado. Pero solo un rato. Perfecto. ¡Ay, qué alegría! Oye, ¿trae postre, sí? A Yaritza le encanta ese pastel de chocolate belga que compras en la pastelería cara de tu zona. Ese que tiene láminas de oro. Nos vemos, hijita. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una granada activa. Trae postre. Incluso después de robarme una casa de 5 millones de pesos, todavía querían que yo pagara el postre de 1,000 pesos. La audacia no tenía límites. Voy a ir, le dije a Esteban, con una determinación fría naciendo en mis ojos, una mirada que él no me había visto antes. Voy a ir, voy a recoger mis cosas personales que dejé en mi antigua habitación y voy a decirles adiós para siempre. Quiero verles la cara cuando les diga que se acabó el dinero. No sabía que esa cena no sería un cierre. Sería el escenario de la segunda traición. Una mucho más audaz, invasiva y cruel que la primera. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo, amenazando lluvia, perfectamente a juego con mi estado de ánimo. Condujimos hacia la casa de mis padres, perdón, la casa de Yaritza, con el pastel de chocolate en el asiento trasero. Me sentía ridícula llevándolo, como si estuviera pagando una entrada VIP para ver mi propia ejecución pública. Al llegar a la calle de mi infancia, noté los cambios de inmediato. La reja, antes de un negro oxidado y solemne, ahora estaba pintada de un blanco brillante y moderno. Había macetas de diseño con plantas exóticas en la entrada. El viejo sedán abollado de mi papá estaba aparcado tristemente en la calle, expuesto a los elementos, mientras que en la cochera techada descansaba el coche deportivo rojo de Fabián, que seguramente también debía al banco. Y el auto impecable de Yaritza. La jerarquía había cambiado visualmente. Toqué el timbre. Ya no tenía llaves. Me las habían pedido sutilmente hace 3 meses para hacer copias de seguridad, y nunca me las devolvieron. Ahora entendía por qué. Era parte del plan de desalojo gradual de mi presencia. Yaritza abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva de marca ajustada, el cabello recogido en una coleta alta perfecta y un maquillaje natural que tardaba horas en hacerse. Hermanita. Y chilló, dándome un abrazo rápido y superficial, sin que sus pechos tocaran los míos, como si tuviera miedo de contagiarse de mi amargura. Pasen, pasen. Perdón por el desorden, estamos redecorando todo. Es un caos creativo. Entramos. El golpe visual fue fuerte, como una bofetada. Mis padres habían vivido allí 30 años, acumulando muebles pesados de madera oscura, alfombras persas falsas y cuadros religiosos enormes. Todo eso había desaparecido. La casa había sido purgada. Ahora había muebles minimalistas de estilo escandinavo, paredes blancas inmaculadas y una pantalla de televisión gigantesca de 85 pulgadas dominando la sala. Olía a pintura fresca y a ambientador de lavanda, no al olor a guiso y encierro de mi infancia. ¿Te gusta?, preguntó Yaritza, girando sobre sí misma con los brazos abiertos. Tiramos todos esos muebles viejos de mamá. Olían a naftalina y a viejo. Fabián dijo que necesitábamos limpiar la energía, hacer que el chi fluyera. Ahora esto tiene una vibra mucho más chic e internacional, ¿no crees? Se ve muy diferente, dije, apretando la mano de Esteban para no soltar un comentario mordaz. Ah, Mireya, por cierto, dijo ella, chasqueando los dedos como quien recuerda algo sin importancia, vacié tu antigua habitación. La del fondo. Necesitamos el espacio para el estudio de yoga y meditación de Fabián. Él necesita mucha paz para sus negocios. ¿Vaciaste mi cuarto?
Pregunté, sintiendo un frío en el estómago. ¿Dónde están mis cosas? Tenía cajas con mis libros de la universidad, mis trofeos de natación, mis diarios. Ay, sí. Puse todo en unas bolsas negras de basura y las saqué al patio trasero, dijo, señalando hacia la puerta de la cocina con desdén. Llévatelas hoy, porfa, porque si llueve se van a mojar y se van a echar a perder. Y la verdad no quiero basura acumulada ahí, se ve feo desde el ventanal. Sentí que la sangre me hervía, subiendo por mi cuello hasta mis orejas. ¿Tiraste mis recuerdos al patio como basura? Pregunté, incrédula, mi voz temblando. ¿En bolsas de basura, Yaritza? Ay, no seas dramática, Mireya. Son cosas viejas que no usas hace años. Si fueran importantes, te las hubieras llevado antes. Además, es mi casa ahora, yo decido que se queda y que se va. Necesito el espacio para mi vida nueva. Antes de que pudiera responder y probablemente abofetearla, mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal que decía chef, tarareando una canción. Y ya llegaron. ¡Qué bueno! La cena está casi lista. Rogelio, sirve un vino para los invitados. Vamos a brindar. Invitados. Esa palabra resonó en mi cabeza. En la casa que yo pagué, donde yo crecí, ahora era una invitada molesta que debía sacar su basura del patio. Respiré hondo. Calma, me dije. Solo la cena y te vas. Recoges tus bolsas y te vas para siempre. Nos sentamos a la mesa del comedor, que ahora era una mesa de vidrio moderna que parecía demasiado frágil para sostener el peso de la tensión en la sala. Esteban y yo nos sentamos juntos, formando un frente unido. Mis padres y Yaritza actuaban con una naturalidad que rayaba en la psicopatía. Hablaron del clima, del tráfico terrible de la ciudad, de lo estresante y agotador que era elegir el tono correcto de gris para las cortinas. Fabián quería gris perla, pero yo insistí en gris tormenta, decía Yaritza, sirviéndose ensalada. Esos detalles son los que hacen un hogar, ¿sabes? Yo apenas toqué la comida. Observaba a mi padre. Se veía incómodo, evitando mi mirada a toda costa, bebiendo más vino de lo habitual y asintiendo a todo lo que decía Yaritza. Mi madre, por el contrario, estaba en su elemento, controlando la conversación, sonriendo demasiado. Bueno, dijo mi madre finalmente, dejando los cubiertos sobre el plato vacío con un tintineo deliberado. Qué rica cena, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de logística. Ya saben, cosas de adultos. El aire en la habitación cambió instantáneamente. Se volvió denso, eléctrico. Esteban se enderezó en su silla, listo para la batalla, sus ojos entrecerrados. Como saben, continuó Celia, sonriendo a Yaritza con dulzura, su padre y yo ya no podemos vivir aquí. Los chicos necesitan su privacidad, son recién casados, quieren caminar en ropa interior si les da la gana. Y nosotros ya estamos grandes, las escaleras nos matan las rodillas. ¿Y a dónde van a ir? Preguntó Esteban, directo, cortando el rodeo. ¿Van a rentar un departamento? ¿Una casa de retiro? Mi madre soltó una risita nerviosa, aguda. Ay, Esteban, qué ocurrencias. ¿Rentar? Con lo caras que están las rentas hoy en día en esta ciudad gentrificada y con la pensión miserable de Rogelio, imposible. Nos comeríamos los ahorros en un año. No, teníamos un plan mucho mejor. Una solución familiar. Ella se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con esa mezcla de dulzura y exigencia que yo conocía tan bien, esa mirada que usaba cuando quería dinero. Mireya, hija. Hemos estado pensando mucho tu padre y yo. Tú tienes esa preciosa villa en el lago. La casa del lago, como le dices tú. Esa que está en Valle de Bravo. Me congelé. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Mi villa. Mi santuario. La había comprado hace 3 años, después de cerrar el trato internacional más grande de mi carrera. Había usado cada centavo de ese bono y gran parte de los ahorros conjuntos con Esteban. Era una propiedad hermosa, pequeña pero lujosa, con vista al lago, chimenea de piedra y,
lo más importante, una paz absoluta. Era el único lugar en el mundo donde yo me sentía libre de las demandas de mi familia. ¿Qué tiene mi villa?, preguntó, mi voz bajando una octava, sonando peligrosa. Pues que está vacía la mayor parte del tiempo, dijo mi padre, interviniendo por primera vez, con la voz un poco pastosa por el vino. Es un desperdicio tener una casa así cerrada, llenándose de polvo. Y el médico me dijo que el aire del lago le haría muy bien a mis bronquios. La ciudad me está matando. Así que, mi madre juntó las manos como si estuviera rezando, decidimos que lo mejor, lo más lógico, es que nosotros nos mudemos a tu villa. Es perfecta para nosotros. Es de una planta, no hay escaleras, es tranquila. Ya empacamos la mayoría de nuestras cosas en cajas. Pensábamos irnos este lunes por la mañana. El silencio que siguió fue atronador. Podía escuchar el zumbido del refrigerador nuevo. Miré a Yaritza. Ella estaba revisando su celular, como si la conversación no le importara, como si fuera lo más normal del mundo. Miré a mis padres. Me miraban expectantes, con sonrisas bobas, como si acabaran de sugerir que íbamos a pedir postre, no que iban a apropiarse de mi segunda propiedad, mi refugio personal. No era una pregunta. ¿No dijeron podríamos? Dijeron decidimos. Ya lo habían planeado. Ya habían empacado. Asumieron que yo diría que sí porque yo siempre decía que sí. Porque Mireya paga. Mireya resuelve. Mireya cede. Pero Mireya había muerto la noche de la boda. ¿Perdón?, dije, esperando sinceramente haber sufrido una alucinación auditiva. ¿A qué nos vamos a mudar a la villa?, repitió mi madre, hablando despacio y vocalizando exageradamente, como si yo fuera tonta o sorda. Ya tenemos todo organizado. Solo necesitamos que nos des el código nuevo de la alarma y el control del portón eléctrico. Las llaves que nos diste hace un año para emergencias ya no funcionan, creo que cambiaste la cerradura o algo así. Intentamos probarlas el otro día y no giraban. ¿Probarlas? Mis ojos se abrieron como platos. ¿Fueron a mi casa sin avisarme? Solo pasamos a ver, hija. Para medir y ver si cabían nuestros muebles, dijo mi padre, restándole importancia con un gesto de la mano. Pero no pudimos entrar. Dejé caer mi servilleta sobre la mesa. Me puse de pie lentamente. Mis piernas se sentían de plomo, pero mis manos temblaban de pura indignación. No, dije. Simple. Ya no. Sin explicaciones. La sonrisa de mi madre vaciló, sus cejas se juntaron. ¿Cómo que no? No. No se van a mudar a mi villa. No van a vivir ahí. Rogelio frunció el ceño, su cara poniéndose roja, una vena latiendo en su frente. Mireya, no seas egoísta. Necesitamos un lugar donde vivir. Le dimos esta casa a tu hermana porque la necesita para su nueva familia. Exacto. Grité, golpeando la mesa con la palma de la mano tan fuerte que los platos tintinearon y el agua se derramó. Le dieron esta casa a mi hermana. La casa que yo pagué. Regalaron mi esfuerzo de 12 años, 4 millones de pesos tirados a la basura. ¿Y ahora, tienen el descaro, el cinismo absoluto de pedirme mi casa de descanso? ¿Están locos? No le grites a tu padre. Chilló mi madre, levantándose también, tirando su silla hacia atrás. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Te dimos la vida, te educamos, te aguantamos tu carácter horrible. Y me cobraron la vida. Contraataqué, las lágrimas de rabia nublando mi vista, mi voz rompiéndose. Llevo manteniéndolos desde que tengo 22 años. Les pagué esta casa para que tuvieran una vejez digna, y se la dieron a la niña mimada que nunca ha trabajado un día en su vida. Fui su banco, no su hija. Oye. Yaritza saltó, ofendida, dejando el celular. Yo trabajo. Soy influencer en potencia. Y además, merezco esta casa. Mamá y papá querían que yo la tuviera porque yo sí los valoro. Tú ya tienes 2 casas, Mireya. Tienes el departamento de lujo en la ciudad y la villa en el lago.
¿Para qué quieres tanto? Eres una avariciosa, una capitalista sin corazón. La familia comparte. Miré a mi hermana con asco puro. Vi su cara perfecta, sin arrugas de preocupación, sin las ojeras que yo tenía. Lo que yo tengo es porque me lo gané, Yaritza. Trabajando mientras tú te ibas de fiesta. Nadie me lo regaló. Y la villa es mi lugar. Es mi límite. No voy a dejar que ustedes la invadan y la destruyan como hicieron con mi confianza. Es solo prestada, intentó suavizar mi padre, cambiando de táctica a la de víctima. Solo mientras nos acomodamos. Somos tus padres, por Dios santo. ¿Nos vas a dejar en la calle? No, papá. Los conozco. Lo señalé con el dedo. Si entran ahí, nunca saldrán. Se adueñarán de ella, cambiarán los muebles, invitarán a sus amigos a su casa del lago, se gastarán mi vino y yo terminaré pagando las facturas de luz, agua y mantenimiento mientras ustedes juegan a ser ricos a mi costa otra vez. Se acabó. La respuesta es no. Busquen un lugar que puedan pagar con su pensión. Mi madre se llevó la mano al pecho, jadeando teatralmente, sus ojos en blanco. ¿Y me va a dar algo? Rogelio, mi pastilla. Tu hija me quiere matar. Eres una hija desnaturalizada, Mireya. Y echar a tus propios padres ancianos a la calle. Maldita sea la hora en que te di a luz. Ustedes se echaron a la calle solos cuando regalaron su único techo, dijo Esteban, poniéndose a mi lado, su voz firme, grave y amenazante. Vámonos, Mireya. No tenemos nada más que hacer aquí. Salimos de la casa entre los gritos de mi madre y los insultos de Yaritza. Si te vas, no vuelvas. Gritó mi madre desde la puerta, su voz persiguiéndome. Ya no tienes familia. Ojalá te pudras con tu dinero. Caminé hacia el coche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que iba a vomitar. Fui al patio trasero bajo la llovizna que empezaba a caer, recogí las 2 bolsas negras de basura que contenían mis pertenencias empapadas, mis diplomas arrugados, mis fotos de infancia pegadas por la humedad. Las metí en la cajuela con rabia y me subí al auto. ¿Estás bien?, preguntó Esteban, arrancando el motor y saliendo de esa calle maldita a toda velocidad. No, dije, temblando, mirando por el retrovisor cómo la casa de mi infancia se hacía pequeña. Pero lo estaré. Se acabó, Esteban. No van a poner un pie en mi villa. Primero la quemo con mis propias manos antes de dejarlos entrar. Pensé que eso era el final. Pensé que mi no rotundo y brutal había sido suficiente para detenerlos. Qué equivocada estaba. Subestimé la desesperación y la arrogancia de mis padres. Para ellos, mi no era solo un obstáculo temporal, un berrinche de niña que podían ignorar si presionaban lo suficiente. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. Pasaron 2 semanas. 14 días de un silencio tenso y pegajoso, como la calma opresiva antes de que un huracán toque tierra. No recibí llamadas. Ni mensajes de insultos, ni súplicas llorosas, ni amenazas de desheredarme, aunque ya no había nada que heredar. Nada. El teléfono permanecía mudo. Eso me puso más nerviosa que cualquier grito. Mi madre no era de las que se rendían tan fácil. Ella era una guerrera del drama. Esperaba una campaña de difamación en Facebook, llamadas de tías de provincia llorando para que reconsiderara y honrara a mis padres, o incluso que aparecieran en mi oficina para hacerme un escándalo. Pero no hubo nada. A lo mejor entendieron, dijo Esteban una mañana mientras desayunábamos en nuestra cocina. Él untaba mermelada en su pan con una calma que yo envidiaba. A lo mejor la vergüenza les ganó. A lo mejor el golpe de realidad fue tan fuerte que rentaron un lugar pequeño y están lamiéndose las heridas. Ojalá, suspiré, tomando mi café negro, mis ojos fijos en la nada. Pero tengo un mal presentimiento, Esteban. Mi madre nunca acepta un no. Para ella, un no es solo el inicio de una negociación. Siento que están tramando algo. Mi intuición no fallaba. Empecé a notar cosas raras en las redes sociales.
Yaritza seguía publicando su vida perfecta, pero hubo un par de historias que me inquietaron. En una, salía brindando con mis padres con cajas de mudanza al fondo. El texto decía, nuevos comienzos. Lo mejor está por venir. Almohadilla Secret Project Almohadilla Family Goals. En otra, mi madre salía sonriendo con un sombrero de paja playero, escribiendo, pronto en mi paraíso merecido. La justicia divina siempre llega. ¿Justicia divina? ¿Paraíso? Me dio escalofríos. Era jueves por la tarde. Tenía una reunión trimestral crucial con la junta directiva de la empresa. Estaba presentando los resultados financieros del Q3 y las proyecciones para el cierre de año. Iba vestida con mi mejor traje sastre gris, proyectando la imagen de la mujer exitosa, fría y en control que todos esperaban de mí. Mi teléfono estaba sobre la mesa de caoba, boca arriba, en modo no molestar, pero configurado para dejar pasar únicamente alertas de emergencia de alto nivel, incendios, robos, sistema de seguridad. Estaba a mitad de explicar una gráfica de barras sobre la reducción de costos operativos, señalando la pantalla con un láser, cuando sucedió. La pantalla de mi teléfono se iluminó en un rojo intenso, parpadeando violentamente. Vibró contra la madera de la mesa con un zumbido agresivo que resonó en la sala silenciosa. BZZZZT, BZZZZT. Me detuve. El CEO me miró, alzando una ceja. Disculpen, murmuré. Miré la pantalla. El mensaje me heló la sangre en las venas, alerta crítica, Villa del Lago. Sensor de puerta principal activado. Código de acceso, fallido. Entrada forzada detectada. Movimiento en sala principal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire salió de mis pulmones. Disculpen un momento, es una emergencia doméstica grave, dije, mi voz temblando ligeramente pero manteniendo la compostura profesional. Tomé el teléfono y salí al pasillo. Mis manos sudaban. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en vivo. La imagen tardó unos segundos en cargar por la señal. Cuando apareció, lo que vi me hizo querer vomitar. Ahí estaban. A plena luz del día. Una camioneta de mudanzas vieja, despintada y oxidada estaba estacionada en el camino de grava blanca de mi preciosa villa, bloqueando la entrada. Y ahí estaban ellos. Rogelio, mi padre, estaba forcejeando con la cerradura electrónica inteligente que ahora colgaba medio rota de los cables. Tenía una barra de metal en la mano. Celia, mi madre, estaba parada detrás de él, dando instrucciones a dos hombres mal encarados que cargaban su sofá, ese horrible sofá floreado que yo odiaba, hacia el interior de mi santuario. Habían roto la puerta. Habían contratado una mudanza, viajado 3 horas por carretera y estaban invadiendo mi casa a la fuerza. No era una visita. Era una ocupación. Era una invasión. La audacia era tal que por un momento mi cerebro no pudo procesarlo. ¿Realmente pensaron que no me daría cuenta? ¿Con cámaras? ¿Con alarmas? ¿O simplemente no les importaba porque creían que, al ser mis padres, yo no me atrevería a hacer nada? Marqué el número de Esteban. Contestó al primer tono. Están en la villa, le dije, apenas conteniendo los gritos, caminando de un lado a otro del pasillo de la oficina. Rompieron la puerta, Esteban. Literalmente la rompieron con una palanca. Se están mudando. Están metiendo sus muebles viejos en mi sala. Voy para allá, dijo Esteban de inmediato, escuché el sonido de sus llaves y de una silla arrastrándose. Paso por ti a la oficina en 20 minutos. Llama a la policía, Mireya. Ahora mismo. Son mis padres, Esteban, la frase salió automática, un residuo de mi condicionamiento de toda la vida. La culpa. El miedo al escándalo. No, Mireya, me cortó él, su voz dura como nunca la había oído. En este momento, no son tus padres. Son intrusos. Son criminales que han irrumpido en tu propiedad privada. Han violado tu casa, tu confianza y la ley. Si no los detienes hoy, si no marcas esa línea con fuego y con toda la fuerza de la ley, nunca se irán. Se quedarán ahí,
cambiarán la cerradura, y tú serás su sirvienta otra vez hasta que se mueran. ¿Eso quieres? ¿Quieres mantenerlos en tu casa después de lo que te hicieron? Cerré los ojos. Imaginé a mi madre redecorando mi sala, tirando mis cuadros modernos para poner sus imágenes religiosas. Imaginé a mi padre fumando en mi terraza prohibida, manchando el piso de ceniza, riéndose con sus amigos de cómo me habían ganado otra vez. Imaginé a Yaritza yendo los fines de semana a visitar a los papis en la casa del lago que yo pagaba. Esa imagen fue suficiente. Algo hizo clic en mi cerebro. El último vestigio de la hija buena murió en ese pasillo de oficina. No, dije, abriendo los ojos con una frialdad nueva, absoluta. No quiero eso. Se acabó. Colgué y marqué el 911 con dedos firmes. Emergencia. Quiero reportar un allanamiento de morada en proceso en el fraccionamiento Lago Azul, Valle de Bravo. Calle del Bosque número 45. ¿Cuál es su emergencia, señora? Hay intrusos en mi propiedad. Han forzado la entrada. Tengo evidencia en video en tiempo real. ¿Conoce a los intrusos? Sí, dije, y la palabra me supo a ceniza. Son familiares a los que se les negó el acceso explícitamente. Están cometiendo un delito. Por favor, envíen una patrulla y deténganlos. Quiero presentar cargos. Colgué. Me sentí ligera y pesada a la vez. Regresé a la sala de juntas. Mi cara debía ser una máscara de piedra. Señores, tengo que retirarme por una emergencia familiar grave. Mi equipo continuará con la presentación. Salí del edificio. Esteban ya estaba afuera, con el motor encendido. Me subí al auto. No dijimos nada. Él tomó mi mano y aceleró. Íbamos a la guerra. El viaje hacia Valle de Bravo fue el más largo de mi vida, aunque Esteban conducía muy por encima del límite de velocidad, esquivando el tráfico de la salida de la Ciudad de México con una precisión quirúrgica. Yo iba de copiloto, con el iPad en las rodillas, monitoreando las cámaras como si fuera una operación militar. Los veía moverse por mi casa. Era una violación en cámara lenta. Vi a mi madre abrir mi refrigerador de acero inoxidable y sacar una botella de vino tinto, un reserva especial que yo guardaba para nuestro aniversario. La vi buscar copas en mis alacenas, servirse una copa llena hasta el borde y sentarse en mi sillón de cuero blanco, poniendo los pies con zapatos sucios sobre la mesa de centro de mármol. Y mira esto. Le grité a la pantalla, aunque ella no podía oírme. Está bebiendo mi vino. Está ensuciando mi mesa. Vi a mi padre dirigirse al dormitorio principal, mi dormitorio, mi santuario privado, arrastrando una maleta con ruedas. Se van a quedar en mi cuarto, dije, sintiendo náuseas físicas. Ni siquiera tuvieron la decencia de usar el cuarto de huéspedes. Van directo al principal. ¿Quieren dormir en mi cama, Esteban? Ya no importa, dijo Esteban, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En una hora estarán fuera. Lo prometo. ¿Y si la policía no hace nada? Pregunté, el miedo infantil regresando. ¿Y si dicen que es un malentendido familiar? Ya sabes cómo son las leyes aquí. Dirán que son ancianos, que soy su hija, que no pueden sacarlos. Llevo las escrituras de la casa originales en la guantera, dijo Esteban, golpeando el tablero. Y tú tienes el video de ellos rompiendo la cerradura con una barra de metal. Eso es daño en propiedad ajena y allanamiento. No hay malentendido que valga cuando hay violencia física contra la propiedad. La ley es la ley. Llegamos a Valle de Bravo al atardecer. El cielo sobre el lago estaba teñido de naranja y violeta, una vista que normalmente me traería paz y felicidad, pero hoy parecía el escenario apocalíptico de una batalla final. Al entrar al fraccionamiento privado, el guardia de seguridad, don Luis, nos detuvo en la pluma. Se veía angustiado. Señora Mireya, dijo don Luis, acercándose a mi ventanilla. Qué bueno que llega. Estoy muy apenado. Una pareja vino temprano, dijeron que eran sus padres. Yo no quería dejarlos pasar porque no estaban en la lista, pero se pusieron muy agresivos.
El señor empezó a gritar que él era el dueño, que usted le había dado la casa. Y luego, bueno, rompieron el candado de servicio y pasaron. Ya llamé a la policía local, están arriba hace 10 minutos. Gracias, don Luis. No se preocupe, no es su culpa. Déjenos pasar. La pluma se levantó. Subimos la colina empedrada hacia la villa. Al llegar a la curva final, vi las luces azules y rojas girando, reflejándose en los ventanales de piso a techo de mi casa. Había 2 patrullas de la policía municipal. La camioneta de mudanza seguía ahí, pero los cargadores parecían nerviosos, parados junto al camión, fumando, sin descargar nada más. Bajé del coche antes de que Esteban se detuviera por completo. Mis piernas se sentían pesadas como plomo, pero mi mente estaba clara y fría como el hielo. Caminé hacia la entrada. La puerta principal de madera maciza estaba abierta de par en par, con la madera astillada brutalmente alrededor de la cerradura electrónica destrozada. Dentro, se escuchaban gritos. Es la casa de mi hija. Y tengo derecho a estar aquí. Llámenla y verán. Soy su madre. Entré. Crucé el umbral de mi casa invadida. Y todo se detuvo. La escena era a la vez patética y caótica. Mi madre estaba de pie en medio de la sala, con la copa de mi vino aún en la mano, manchando sus labios de morado, gritándole a un oficial de policía joven que trataba de mantener la calma. Mi padre estaba sentado en el sofá, rojo de ira, manoteando y señalando al techo. Ahí está. Gritó mi madre al verme entrar. Su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y triunfo. Mireya. Por fin. Diles a estos idiotas que nos dejen en paz. Diles que tú nos invitaste. Diles que es un error. El oficial se giró hacia mí, llevándose la mano al cinturón. ¿Usted es la propietaria, señora Mireya López? Miré a mi madre. Sus ojos me suplicaban. Pero no era una súplica de humildad. No había perdón en su mirada. Había esa exigencia arrogante de siempre. Miente por mí, decían sus ojos. Sálvame otra vez. Sé la buena hija. Cúbreme las espaldas. Respiré hondo. El olor a vino barato y sudor llenaba mi sala limpia. Miré la cerradura rota colgando de los cables. Miré la botella de reserva abierta sobre la mesa. Miré 12 años de abusos, de dinero entregado, de desprecios. Sí, oficial, soy la propietaria, dije, con voz firme que no tembló ni un milímetro. Aquí está mi identificación. Señora, estas personas afirman ser sus padres y tener permiso de residir aquí, dijo el policía, mirándolos con duda. Son mis padres biológicos, sí, dije, y vi cómo la esperanza brillaba en los ojos de Celia. Pero no tienen permiso de estar aquí. Les dije explícitamente hace 2 semanas que no podían venir. No tienen llaves. Irrumpieron en mi casa rompiendo la puerta. Son intrusos. Quiero que se vayan. Ahora mismo. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, pesado. Mi madre soltó la copa. El vino tinto cayó en cámara lenta y se derramó sobre mi alfombra blanca persa, creando una mancha oscura que parecía sangre extendiéndose. ¿Qué dijiste? Susurró Celia, como si no pudiera procesar el idioma, como si yo hubiera hablado en chino. Mireya, somos tus padres. No puedes hacernos esto. Son intrusos, corrigió Esteban, entrando detrás de mí con una carpeta en la mano. Oficial, aquí están las escrituras de la propiedad a nombre único de Mireya López. Y aquí está el video de seguridad descargado donde se ve al señor Rogelio usando una barra de metal para forzar la entrada violentamente. Eso es un delito flagrante. El oficial tomó los documentos, los revisó rápidamente y asintió. Su postura cambió. Se volvió hacia mis padres con una expresión mucho menos amigable, de autoridad pura. Señor, señora. Tienen que desalojar la propiedad inmediatamente. Y dado que hubo daño en propiedad ajena y allanamiento sin consentimiento, la dueña tiene derecho a presentar cargos. Mireya. Bramó mi padre, levantándose del sofá con dificultad, su cara morada.
No te atreverás. Después de todo lo que te dimos. Te criamos. Te dimos un techo. Me robaron. Grité, perdiendo la compostura por última vez, dejando salir todo el veneno. Me robaron mi dinero durante 12 años. Me robaron mi juventud. Regalaron la casa que yo pagué. Y ahora querían robarme mi paz, mi único refugio. Fuera de mi casa. Lárguense. No nos vamos a ir, dijo mi madre, cruzándose de brazos, con esa terquedad infantil y delirante. No tenemos a dónde ir. Ya entregamos la otra casa a tu hermana. Esta es nuestra casa ahora. Tú tienes dinero, vete a un hotel. El oficial suspiró, cansado del drama, y sacó las esposas. Señora, se lo pido por última vez. Salga voluntariamente o tendré que arrestarlos por resistencia y allanamiento. Pues arrésteme. Desafió ella, levantando la barbilla, creyendo estúpidamente que era un juego, que yo cedería en el último segundo por vergüenza. Miré al oficial y asentí lentamente. Haga lo que tenga que hacer, oficial. Lléveselos. El oficial y su compañero avanzaron hacia ellos. Señora, ponga las manos en la espalda. No me toquen. Ayuda. Socorro. Empezó a gritar mi madre cuando sintió el metal frío en sus muñecas. Mi hija me está agrediendo. Esto es un abuso de autoridad. El sonido del trinquete de las esposas cerrándose, clic, 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 fue el sonido más triste y, a la vez, más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Era el sonido de un límite físico que finalmente se imponía. Mi padre intentó empujar al otro oficial, lo que resultó en una mala idea. Lo sometieron contra la pared blanca, inmovilizándolo. Rogelio. Ayuda. Lloraba mamá, perdiendo toda su arrogancia, convirtiéndose en una anciana asustada. Lo sacaron de la casa a empujones. Salí detrás de ellos. Los vecinos de las villas contiguas, gente rica y discreta, habían salido a sus balcones y jardines al escuchar los gritos. Todos miraban. Ahí iban Rogelio y Celia, los que siempre presumían de su clase, de su buena familia, de sus apellidos. Siendo escoltados por la policía municipal como delincuentes comunes, esposados, despeinados, gritando insultos a su propia hija. «Eres una maldita», me gritó mi madre antes de que la metieran en la parte trasera de la patrulla, su cara pegada a la ventanilla. «Estás muerta para mí». «Muerta». «Te maldigo». El oficial se acercó a mí con una libreta. ¿Quiere que los llevemos a la delegación para procesarlos formalmente? Miré a Esteban. Él asintió. Sí, dije. Llévelos. Presentaré la denuncia mañana a primera hora. Quiero una orden de restricción. Vi las luces de la patrulla alejarse en la oscuridad, llevándose a mis padres y, con ellos, la última esperanza de tener una familia normal. La camioneta de mudanzas arrancó y se fue vacía, el conductor negando con la cabeza, sin querer problemas. Me quedé parada en la puerta rota de mi casa, sintiendo el aire frío del lago. Esteban me abrazó por la espalda, sosteniéndome mientras mis piernas finalmente cedían. Se acabó, Mireya, dijo él. Ya no pueden hacerte daño. Me solté a llorar. No lloré por ellos. Lloré por la niña que fui, la que tanto se esforzó por complacerlos, la que creyó que si pagaba lo suficiente la querrían. Esa niña tuvo que morir hoy en esta puerta rota para que la mujer libre pudiera nacer. Pensé que lo peor había pasado con el arresto, pero la vergüenza pública apenas comenzaba. No presenté cargos penales graves para que fueran a prisión años, solo pedí una orden de restricción permanente y que pagaran los daños a la puerta. Pasaron una noche, 24 horas, en el separo municipal. Fue suficiente humillación, o eso creí. Al día siguiente, mi tía Lupe me llamó gritando, histérica. ¿Cómo pudiste meter a tus padres a la cárcel? ¿Estás loca? Y vi la publicación de tu madre. Eres un monstruo. Toda la familia está hablando de esto. Colgué y entré a Facebook con manos temblorosas. Ahí estaba.
Un post kilométrico de mi madre, escrito apenas salió de la delegación, probablemente desde el celular de Yaritza. El texto era una obra maestra de la ficción y la victimización. Con el corazón roto y destrozado. Ayer, nuestra propia hija mayor, a quien amamos, criamos y dimos todo, nos echó a la calle como perros y llamó a la policía para que nos golpearan y arrestaran. Solo buscábamos refugio en su casa de campo porque estamos ancianos y enfermos, y no tenemos dónde ir. Ahora estamos en la calle, sin techo, traicionados por nuestra propia sangre. Dios perdone a Mireya, porque nosotros, como padres dolidos, no podemos. Tenía cientos de reacciones. ¡Qué horror, hija ingrata, pobre gente, cría cuervos y te sacarán los ojos! Mi reputación estaba siendo destruida en tiempo real. Esteban me miró por encima del hombro. No puedes dejar esto así, Mireya. Van a destruir tu vida social y profesional. Incluso en tu trabajo podrían verlo. Tienes que defenderte. Tenía razón. La opción nuclear era necesaria. Ya no había nada que proteger. Me senté frente a mi computadora. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Escribí mi respuesta. Clara. Concisa. Brutal. Asterisco la verdad completa. Lamento profundamente tener que ventilar asuntos familiares en público, pero ante las mentiras graves y difamación, solo quedan las pruebas. Aquí están los estados de cuenta bancarios de los últimos 12 años, PDF adjunto, donde se ve que yo pagué la hipoteca completa de la casa de mis padres, más de 4 millones de pesos en total. Aquí está el video de la boda de mi hermana, Link, donde mis padres anuncian que regalan esa misma casa, que yo pagué con mi sueldo, a mi hermana Yaritza, dejándome fuera y dejándose ellos mismos sin techo voluntariamente. Aquí está el video de seguridad de ayer, video adjunto, donde se ve claramente a mis padres usando una barra de metal para romper la puerta de mi casa de vacaciones. Una propiedad privada a la que se les negó el acceso verbalmente 2 semanas antes. No los eché a la calle. Ellos regalaron su casa para aparentar riqueza y luego trataron de robar la mía por la fuerza. Mis padres no son víctimas desamparadas. Son adultos que tomaron decisiones financieras terribles, cometieron un delito y ahora enfrentan las consecuencias legales. Asterisco. Adjunté los archivos. Respiré hondo. Y presioné publicar. El efecto fue inmediato. El post se volvió viral en mi círculo y más allá. Los comentarios de apoyo empezaron a llover, ahogando a los críticos. La gente estaba indignada, no conmigo, sino con ellos. ¡Qué descaro! 12 años pagando, eres una santa, Mireya, yo los hubiera demandado antes, rompieron la puerta. Eso es allanamiento, qué vergüenza de señores. Celia borró su post 1 hora después. La vergüenza era demasiada. Nadie defendía a los ladrones cuando las pruebas eran tan claras y contundentes. Había ganado la batalla de la opinión pública, pero la victoria sabía amarga. Pero el golpe final, el karma verdadero y poético, vino de donde menos lo esperaban mis padres. 2 días después, me enteré por un primo chismoso de lo que sucedió después de que salieron de la delegación. Mis padres, al no poder volver a mi villa por la orden de restricción y con su reputación por los suelos en el vecindario, no tenían a dónde ir. Hicieron lo lógico, fueron a la casa de Yaritza. Llegaron con sus maletas y sus caras largas, esperando ser acogidos y consolados en la casa que les acababan de regalar hace un mes. Esperaban que la hija favorita les abriera las puertas de par en par. ¿Y saben qué pasó? Yaritza no les abrió la puerta. Ni siquiera salió ella. Mandó a Fabián. Fabián salió a la reja blanca y les dijo, con una frialdad empresarial, miren, suegros, los queremos mucho, de verdad. Pero esta casa, bueno, la estamos remodelando y es un caos. Es muy pequeña para 4 personas viviendo tiempo completo. Además, con todo este escándalo en redes sociales. Fabián tiene socios importantes, inversionistas serios. No nos conviene que nos asocien con problemas policiales o dramas virales. Nos quema la imagen. Pero, es nuestra casa. Gritó mi padre, desesperado. Se la regalamos.
Era su casa, corrigió Fabián. Ahora está a nombre de Yaritza. Y ella está muy estresada con todo esto, le puede dar migraña. Mejor busquen un hotel o renten algo. Cuando se calmen las aguas, vemos si vienen a comer un domingo. Y le cerraron la puerta en la cara. La hija favorita. La luz de sus ojos. La razón de su sacrificio y de mi despojo. Les dio la espalda en el momento exacto en que dejaron de ser útiles y se convirtieron en una carga. Mis padres terminaron rentando un departamento minúsculo y oscuro en una zona fea de la ciudad, lejos de sus amistades ricas. Se gastaron sus pocos ahorros en la fianza. Mi madre, la señora de los vestidos de seda, tuvo que volver a trabajar vendiendo cosméticos por catálogo para pagar la luz. Mi padre está buscando trabajo de vigilante nocturno a sus 60 años. Perdieron a su hija Banco, yo, y fueron rechazados por su hija princesa, Yaritza. Se quedaron solos con su orgullo roto. Han pasado 6 meses desde la invasión. Hoy estoy sentada en el muelle de madera de mi villa en el lago. La puerta principal ya fue reparada y reforzada, ahora tiene un sistema de seguridad biométrico. El aire es fresco, huele a pino húmedo y a tierra mojada. El lago está tranquilo, como un espejo gigante que refleja las nubes. Esteban está en la terraza, preparando una carne asada. Lo veo reír mientras habla por teléfono con un amigo. Se ve relajado, más joven. Nos quitamos un peso de encima que ni siquiera sabíamos que cargábamos. Ayer recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. Hija, estamos pasando mucha necesidad. Tu padre tose mucho. El departamento es frío. ¿No nos podrías prestar 5,000 pesos? Solo por esta vez. Somos tu sangre. Leí el mensaje. Sentí una punzada vieja, ese reflejo condicionado de querer resolverlo. De querer ser la salvadora. Pero luego miré el lago. Recordé la cerradura rota. Recordé la boda. Recordé los 12 años de fideos instantáneos. Y recordé que la sangre no te obliga a aceptar el abuso. No contesté. Bloqueé el número. Es la paz de no deberle nada a nadie. Es la paz de saber que mi dinero, mi tiempo y mi amor ahora son para mí y para quienes realmente me valoran. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Podría haberles rentado un lugar pequeño. Podría haberlos ayudado una vez más, la última. Pero sé que no hubiera sido la última. Nunca es la última con personas así. Si les das la mano, te arrancan el brazo y luego se quejan de que tu sangre les manchó la ropa. Miro el horizonte, donde el sol se pone detrás de las montañas, y me hago una pregunta que a veces me quita el sueño, aunque cada vez menos, si ellos vinieran hoy, caminando por ese sendero. Arrastrándose y pidiendo perdón de verdad, sin excusas, sin mentiras, ¿los perdonaría? ¿O hay traiciones de las que no se vuelve? Yo creo que ya sé la respuesta. El perdón tal vez llegue algún día, para mi propia paz. Pero el acceso a mi vida, a mi casa y a mi corazón, ese se perdió para siempre cuando rompieron esa puerta. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que fui justa al dejarlos enfrentar las consecuencias de sus actos o debí haber tenido piedad de mis padres ancianos a pesar de todo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, quiero leerte y saber si alguien más ha pasado por algo así. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir contando verdades. Gracias por escuchar.